Bienvenidos, queridos oyentes, a la voz del yogi José Antonio. Hoy con un nuevo episodio que veníamos anunciando ya en otro podcast. Vamos a hablar del karma. Pues mucha gente habla del karma, del destino, pero su dinámica y sus leyes nos resultan misteriosas. Es, como se dice, el resultado de nuestros actos. ¿Acaso no somos nosotros mismos que seleccionamos las cartas de la baraja de la vida? Hoy vamos a dedicarnos a este tema, analizando un poco las diferentes fuentes y enseñanzas que explican el concepto del karma desde su perspectiva. La ley del karma, según explica la enseñanza hindú, es la ley de acción y reacción, de causa y efecto, de sembrar y cosechar. La justicia natural se ocupa de que cada persona, a causa de sus pensamientos y actos, sea el autor de su propio destino. Las fuerzas que él mismo puso en movimiento por sus actos sabios o insensatos, tienen que volver a él como punto de partida, parecido a un círculo que se cierra sin piedad. La vida recuerda ser una ecuación matemática, para así decirlo, que se puede volver del revés como se quiera y que siempre queda igual. En silencio infalible se desvela cada secreto, se castiga cada crimen, se recompensa cada virtud, se enmienda cada injusticia. El conocimiento de la ley del karma permite al espíritu humano liberarse de todo rencor hacia Dios y hacia la humanidad. El principio del karma tiene en cuenta el contexto en el que nace cada individuo. Si bien considera que el pasado está determinado, admite que el futuro solo está condicionado. El elemento espiritual del ser humano le permite libertad dentro de los límites de su naturaleza. El ser humano no es un mero mecanismo de instintos. El espíritu que hay en él puede triunfar sobre las fuerzas automáticas que intentan esclavizarlo. Podemos utilizar las capacidades con las que estamos dotados para promover nuestros ideales. Las cartas del juego de la vida nos son entregadas muy bien, no las seleccionamos nosotros. Se remontan a nuestro karma pasado, pero podemos llamarlas como queramos, llevar el palo que queramos y a medida que jugamos, ganamos o perdemos. A lo largo de los siglos y milenios se fueron definiendo ciertas matices e interpretaciones acerca del término karma y su interpretación. Empezamos con una escuela de filosofía hindú, que es la escuela de Vaisheshika, que se refiere
a una escuela de filosofía ortodoxa que extrae su temática de los Upanishads. Los Upanishads son, digamos, las principales ideas de la doctrina brahmánica. También le llaman la doctrina secreta brahmánica, tal como fue desarrollada y formulada al final del periodo védico. Hablamos del siglo VIII antes de Cristo aproximadamente. Bien, pues el Vaisheshika trata temas como la lógica, la epistemología y la filosofía, y expone también conceptos similares a los del budismo en su naturaleza. Explica que el karma, como actividad, es una de las 7 categorías aceptadas del correlato metafísico. Lo llaman padartha. Estos padarthas representan todo lo que existe y lo que puede ser conocido y nombrado. Junto con sus subdivisiones, intentan explicar la naturaleza del universo y la existencia de los seres vivos. Entonces, explica Vaisheshika que los karmas, las actividades, al igual que los gunas, las cualidades, no tienen existencia separada, sino que pertenecen a las tal llamadas sustancias. Así que se definen los karmas como actividades y sus cualidades. No tienen existencia separada, sino que pertenecen a las sustancias. Pero mientras que una cualidad es una característica permanente de una sustancia, pues una actividad es transitoria. Así el éter, el tiempo, el espacio y el alma, aunque son sustancias, carecen de karma, carecen de actividad. Esto según la enseñanza filosófica de la escuela Vaisheshika. Tenemos una interpretación también de la filosofía ayurvédica. Ayurveda significa ciencia de la vida. El Ayurveda es una rama de la ciencia india que se ocupa de la medicina, la fitoterapia, la taxonomía. Taxonomía es una ciencia que estudia los principios de la clasificación. También la anatomía, la cirugía, la alquimia y temas relacionados. Todo esto comprende el Ayurveda. La práctica tradicional del Ayurveda en la antigua India se remonta al menos al primer milenio antes de Cristo. Esta dice que karma es una de las 6 categorías básicas que todo médico debe conocer si desea comprender la ciencia de la vida. Se define como la causa de la conjunción y la disyunción y reside en las sustancias usadas como en los fármacos. Comienza con el esfuerzo y aparece en los movimientos de los tejidos y órganos vivos. Así que karma, en su interpretación, se refiere a la acción específica de un fármaco. Karma es lo que estos fármacos hacen en el cuerpo.
Esto según la interpretación ayurvédica. Nos vamos a los Puranas. Los Puranas hacen referencia a la literatura sánscrita, que conserva la vasta historia cultural de la antigua India, incluyendo leyendas históricas, ceremonias religiosas y diversas artes y ciencias. Son 18 Mahapuranas y suman más de 400.000 versos o coplas métricas que se llaman shlokas y datan de al menos varios siglos antes de Cristo. Pues estos Puranas dicen que el karma se refiere a las actividades que realiza el cuerpo. Por consiguiente, el cuerpo realiza actividades tal llamadas karma. Las actividades generan el cuerpo. Las actividades son las que generan el cuerpo. Así, el nacimiento y las actividades continúan en una serie. El cuerpo es de tres tipos: el cuerpo burdo, el cuerpo sutil y el causal. El cuerpo burdo es responsable de todas las actividades, karma. El cuerpo sutil produce el disfrute de los placeres a través de los sentidos. El cuerpo causal sirve para experimentar los buenos y malos resultados de las actividades, el karma, las actividades que se llaman karma del ser. El ser experimenta la felicidad como resultado de la virtud y la miseria como resultado de sus actos. Bien, el término karma también se menciona en el Vyakarana. Vyakarana es el estudio de la gramática sánscrita. Este estudio, Vyakarana, define el karma como un objeto de un verbo transitivo definido como aquello que el agente o el ejecutor de una acción desea principalmente lograr. Así definen el karma. La enseñanza de Vaishnava se llama el Vaishnavismo, representa una tradición del hinduismo que venera a Vishnu. De ahí también surge la definición. Vishnu como el Señor Supremo. Al igual que las tradiciones del Shaktismo y el Shivaísmo, el Vaishnaísmo también se desarrolló como un movimiento independiente, famoso por su exposición del tal llamado Dashavatara, los 10 avatares de Vishnu. El Vaishnaísmo así explica que el karma es, en primer lugar, cualquier actividad realizada en el curso de la existencia material. Como segundo, menciona que el karma son actividades en busca de recompensa, actividades piadosas que conducen a ganancias materiales en este mundo o en los planetas celestiales después de la muerte. Y como tercero, definen karma como destino, acciones anteriores que producen reacciones inevitables. Trabajo fruitivo o actividad mundana. Los resultados de dicha actividad. Así se define como karma.
Una escuela de filosofía muy importante es la escuela del Vedanta. Se refiere a una escuela de filosofía hindú ortodoxa, que también extrae su temática de los Upanishads. Existen varias subescuelas del Vedanta, pero todas ellas exponen las enseñanzas básicas de la realidad última, tal llamado Brahman, y la liberación, tal llamado moksha, del alma individual. Pues los Vedanta explican que el karma se refiere a acción, respectivamente hecho. En primer lugar, cualquier acción o hecho. Segundo lugar, el principio de causa y efecto. Y en tercer lugar, una consecuencia o fruto de la acción, o también efecto posterior, que tarde o temprano recae sobre quien lo realiza. Lo que sembramos, lo cosechamos en esta vida o en vidas futuras. Los actos egoístas y odiosos traerán sufrimiento, mientras las acciones benévolas traerán una reacción favorable. Así como el Vaishnavismo, que venera a Vishnu, también se conoce el Shaivismo, la filosofía Shaiva, que representa una tradición del hinduismo que venera a Shiva, otro de los dioses principales, como ser supremo. Estrechamente relacionada esta enseñanza con el Shaktismo. La literatura shivaíta incluye una serie de escrituras, entre ellas los tantras, aunque el origen de esta tradición se remonta a los antiguos Vedas. Esta explica que el karma se refiere a la acción, entendida en el sentido de acciones que conducen a una recompensa o un castigo. Así que podríamos decir que la definición general en el hinduismo expone que hay dos tipos de ritos en un sacrificio. Los principales, artha karma, y los secundarios, guna karma. Los guna karmas son los ritos accesorios que forman parte del rito principal, el artha karma. Bien, desde aquí pasamos a enfocar un poquito las enseñanzas budistas, empezando con la enseñanza del Theravada, una de las ramas principales del budismo, que tiene como literatura canónica el canon Pali, el Tipitaka. Incluye las reglas monásticas, los sermones budistas y la filosofía y la psicología. El Theravada explica que el karma se refiere a actos intencionados que dan lugar a estados de existencia y nacimiento. Conjunto de acciones resultantes de actos positivos y negativos. Explica que nada de lo que ocurre se deja al azar. Todo lo que constituye las condiciones de la vida de un ser, sus capacidades, sus discapacidades, su constitución física y mental, sus placeres y sus tormentos, no son más que las consecuencias de sus propias acciones anteriores. También tenemos que hablar del Mahayana, también una de las ramas principales del budismo. El Mahayana se centra en el camino del Bodhisattva. Los
los maestros espirituales, los seres iluminados. La literatura existente es muy amplia y está compuesta principalmente en sánscrito. Hay muchísimos sutras. Algunos de los más antiguos son los diversos sutras Prajna Paramita. Pues esta escuela explica que el karma se refiere a la acción, pero también existe la causa de la acción y esta se define como hetu. El budismo tibetano, Vajrayana, o también definido como budismo tántrico, incluye escuelas como el Nyingma, el Kadampa, el Kagyu y el Gelug. Su canon literario principal se divide en dos grandes categorías. El Kagyu, que consiste en las palabras del Buda, y el Tengyur, que incluye comentarios de diversas fuentes. El esoterismo y las técnicas tántricas, Vajrayana, se recopilan de forma independiente. Este Vajrayana o el budismo tibetano se refiere a karma como las acciones del cuerpo, la palabra y la mente, así como sus efectos. El karma es, junto con el engaño, una de las dos fuerzas básicas que impulsan a los seres sintientes de renacimiento a renacimiento insatisfactorio. Como definición general en el budismo, el karma se entiende como el efecto de una acción que puede ser de naturaleza física, verbal o mental. No viene determinado principalmente por el acto en sí, sino más bien por la intención de la acción. Es la intención de las acciones lo que provoca el efecto kármico. También una rama religiosa muy importante en India es el jainismo. El jainismo es una religión india del Dharma, de la enseñanza sagrada, cuya doctrina gira en torno a la no violencia, a tal llamada ahimsa, no violencia hacia todos los seres vivos. Las dos ramas principales del jainismo, el Digambara y el Svetambara, estimulan el autocontrol, la autosuficiencia y el desarrollo espiritual a través de un camino de paz para que el alma progrese hacia la meta final. Se originó en el norte de la India, probablemente en el siglo VI a.C., como una respuesta a la necesidad de una religión más accesible y menos mística para el pueblo común, surgida junto con el budismo. Explica que las entidades, respectivamente actividades que ocultan la naturaleza inherente del alma o la hacen dependiente de otros, se denominan karmas. ¿Cuántos tipos de karma hay entonces? Pues hay 8 tipos, a saber, los karmas que oscurecen el conocimiento, los karmas que oscurecen la intuición, los que provocan sufrimiento y placer, los que engañan, los que determinan la duración de la vida, los que determinan el físico, los que determinan el estatus y los karmas que crean obstáculos. La materia kármica se pega al ser como el polvo se adhiere a un cuerpo untado de aceite.
así lo dicen literalmente. Impregna y tiñe al ser como el calor a una bola de hierro calentada al rojo. Por sus efectos, se dice que la materia kármica puede encontrarse en estos 8 estados mencionados. Por supuesto, también debemos mencionar el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es un importante texto sagrado hinduista, probablemente compuesto en el siglo II o en el siglo I antes de Cristo. Se lo considera uno de los clásicos religiosos más importantes del mundo. Bhagavad Gita es una síntesis de diversas corrientes del pensamiento religioso indio, incluyendo el concepto védico de Dharma, para así decir, el concepto del deber, de la acción correcta, el concepto de yoga y el concepto del conocimiento, jnana, basados en la filosofía del yoga Samkhya y en la devoción en Bhakti. Es el texto sagrado más prominente y un texto central en el Vedanta y la tradición hindú Vaishnava. Suponer que alguien dotado de cuerpo puede librarse de caer en la red del karma es vana ilusión. Pero, así dice el Bhagavad Gita, es posible evitar que esta caída se complique progresivamente y hasta es posible desligar la mente, dejando a un lado las consecuencias y las aparentes promesas que surgen de nuestras inevitables empresas y tareas. Es decir, por mi absoluto autosacrificio. No debemos esperar recompensa al cumplir con nuestro deber como hijo o como padre, como brahman o como guerrero, al realizar los ritos, al hacer obras de caridad o cualquier otra obra virtuosa que fuere. Actuar con desapego para el bien común. Esto se define como karma yoga. Bien, el karma, factor real de todo lo que vemos, sentimos, experimentamos y oímos, es el aparente creador del mundo fenoménico. Sus gérmenes se despliegan en una interminable cosecha de conciencias individuales que surgen repetidamente, así como la hierba surge de la semilla. Hay muchas lámparas, pero su luz es una sola. El mundo en su vida es uno, pero como los hechos nunca se los experimenta en su realidad, sino sólo tal como los registran los sistemas de conciencia universales, diversamente limitados, el carácter de la existencia se experimenta de una manera diferente en las distintas esferas del ser. Uno de los comentaristas de Vasubandhu escribe: para un hombre, un río parece una masa de agua que corre. Para las criaturas infernales, condenadas a sufrir los tormentos del infierno, parece una corriente de metal fundido al rojo. Mientras, para los dioses que gozan de las delicias celestiales, mirándolo desde arriba, parece un collar de perlas en el pecho de la diosa tierra.
Cada visión está condicionada por el sujeto como función del particular matiz de la ignorancia de cada variedad de ser. Por esto, todo lo que vemos es un adecuado reflejo de nosotros mismos, en tanto que en realidad todo el contexto carece de propia existencia. Pues ahora ya lo sabes, debido al karma, a nuestros actos y sus resultados. Muchas gracias por tu atención y hasta el próximo episodio con la voz del yogi.